Este tema sin duda es importante, ¿no? Porque lo que se quiere es cautelar la educación universitaria, educación de calidad para formar profesionales que puedan desempeñar un rol ejemplar tanto en el sector privado como en el sector público que tanta falta nos hace. Pero para hablar acerca de este tema está con nosotros McDonald Rodríguez, procurador de la SUNEDU. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, señora periodista, a su disposición para contestar todas las preguntas. El día de ayer se pudo conocer este fallo, sin duda, que ha generado la alegría para muchos que estaban esperando que se protegiera el avance que ha tenido esta reforma en la educación. Pero todavía existe la posibilidad de que el Congreso pueda apelar. ¿Qué mecanismos existen? Buenos días. Bueno, en primer lugar, efectivamente el día de ayer se ha emitido la sentencia donde la juez del segundo juzgado constitucional, Milagros Marilyn Grajeda Pachualdo, declara fundada nuestra demanda de amparo interpuesta, y ella lo que fundamenta es que la amenaza es real cuando fue aprobado por el Congreso de la República estos proyectos de ley. Y la amenaza es real sobre los derechos fundamentales a la educación, el derecho fundamental a la cosa juzgada constitucional y a la imparcialidad. Entonces, lo que ha dicho es al Congreso que no debe legislar, de alguna manera, lo ha dicho así, que no debe legislar de espaldas a lo que ya el Tribunal Constitucional ha señalado en sus sentencias del año 2008. Esto es la 017 del 2008 y las sentencias que se presentaron o que se dieron de proceso de inconstitucionalidad contra la ley universitaria. Esto es la 014 del año 2014 y la 023 del 2014. Lo que efectivamente aquí la juez dice que si en todo caso debe legislar el Congreso, debe hacerlo para optimizar la calidad universitaria y teniendo en cuenta las sentencias señaladas, ¿no? Significa entonces, un poco contestando a su pregunta, que procede interponer recurso de apelación por parte del Congreso, subir a la sala y la sala decidir si revoca la sentencia dada por la juez o confirma la sentencia y nos da la razón a nosotros de la vulneración de los derechos fundamentales antes indicados. Pero hay otros mecanismos también, ¿no?, para asegurar y seguir cautelando la educación. Estamos hablando del anuncio que hicieron los congresistas, un sector del Congreso de la República, de presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero también hay una recolección de firmas, ¿no?, para presentar esta misma acción por parte del foro educativo. Entonces, ¿se puede ir, digamos, haciendo eso en paralelo? No es necesario por ahora, porque con la sentencia que ha dado ayer el Poder Judicial, está anulando todo el procedimiento parlamentario, ¿no? Y mandando al archivo prácticamente, a la comisión, para que pueda normar de acuerdo a lo que has señalado, ¿no? Que lo haga no de espaldas a las sentencias del Tribunal Constitucional, sino a lo que ya se ha visto. Entonces, no es necesario el proceso de inconstitucionalidad por ahora. Eso hubiera sido necesario si se hubiera publicado la ley en el peruano, ¿no? Y no hubiera salido ninguna sentencia en este momento. Pero con esta situación las cosas ya cambiaron y no es necesario el proceso de inconstitucionalidad a presentarse. Importante el detalle que nos da y que nos puede brindar. Efectivamente, no se ha publicado esta aprobación por insistencia por parte del Congreso de la República. Pero hay otro tema también pendiente, que también se aprobó por insistencia y tiene que ver con la posibilidad de crear, de esta ley que promueve la creación de universidades públicas, ¿no? Que eso también había sido observado por el Congreso, por el Ejecutivo, pero sin embargo por insistencia, por el tema de los votos y la fuerza de los mismos, se aprobó. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, este es un tema que todavía la Procuraduría Pública no ha interpuesto ninguna acción judicial, no tenemos conocimiento sobre el tema. Esto es, cuando digo no tenemos conocimiento, es porque todavía está a un nivel de proyecto de ley. Pero lo que a nosotros en este caso sí nos interesa es la decisión que ha tomado la juez el día de ayer, porque lo que está estableciendo el día de ayer con la sentencia
es la educación universitaria de calidad, ¿no? Y eso es importante, como usted lo dijo en su elocución al inicio, de que toda pues la comunidad universitaria, los rectores de las universidades públicas, privadas, deben estar muy contentos, como también lo estamos en SUNEDU, porque definitivamente lo que ha hecho la sentencia de ayer es restablecer, como digo, y continuar con la calidad de la educación universitaria. Y lo que se espera es que el fallo se respete, ¿no? Porque eso es lo primordial. Ningún poder puede estar sobre encima de una decisión judicial en este caso y es necesario respetarlo, incluso el Congreso de la República. Pero mi consulta también iba por ese sentido, porque también a través de un fallo del Poder Judicial se dijo que se suspenda la elección del defensor del pueblo. Sin embargo, lo que hizo el Congreso fue de alguna forma sacarle la vuelta a esa disposición y conformó una nueva comisión con nuevo proceso y todo lo demás. Entonces, podría haber el riesgo de que no acaten. Esto no podría ser en el caso en concreto con el tema de estos proyectos de ley, de esta reforma, porque lo que está haciendo es anular el procedimiento parlamentario y lo que le está diciendo es que puede, es una facultad del Congreso de legislar, pero esta legislación que debe ser en pro de la educación universitaria de calidad, ¿no? Lo que aquí no pueden desacatar, no pueden, porque el juez está en toda la autoridad de denunciar también a los congresistas por desobediencia a la autoridad. Hacer lo contrario es un delito, así que la situación probablemente es distinta. Para hacer un paréntesis, que no es el tema, pero en el comentario que usted hace, lo que hizo en el fondo el Congreso en su momento respecto del defensor del pueblo es acatar la ley, pero le dio un giro distinto, ¿no? Porque me parece que lo que pedía en ese momento la juez es decir que no estaba correcto el procedimiento que estaban haciendo y ellos cambiaron el procedimiento de lo que estaba cuestionando la juez y al final ha salido hacia adelante este tema y han continuado. Aquí es distinto porque aquí lo que le está diciendo la juez es que las normas que están modificadas no están de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional y a las sentencias del proceso de inconstitucionalidad del año 2014. La única forma de que se retome el tema, y que es todo su derecho del Congreso, es que legislen sobre esas normas, pero legislen, como le acabo de decir, en beneficio de la calidad universitaria. Al menos usted deja un precedente, pero como lo comentábamos, todavía el Congreso de la República puede apelar y estamos hablando de hasta que se ratifique esta primera sentencia. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Bueno, el recurso de apelación vencería el día lunes para ellos, y después el juez tiene que elevar ese recurso a la sala señalar vista de la causa, llamar a un informe nuevamente a las partes y después de eso tomar la decisión de ratificar la sentencia de primera instancia o revocarla. Y eso más o menos en promedio, ¿cuánto es? Probablemente siempre en la práctica y en la experiencia que tenemos es no menos de 5 o 6 meses. Y también para que pueda, por favor, ilustrarle a nuestros amigos televidentes, ¿no? Porque no es la primera vez que se aprueban iniciativas o se intentan aprobar iniciativas que terminan vulnerando a la reforma en la educación. Incluso desde que se creó la propia ley universitaria se vienen, digamos, intentando, ¿no?, poder socavar en ella. Y muchos de los que lo impulsan son personas, son congresistas que están ligados a universidades o vienen de universidades no licenciadas. Si nos puede recordar un poco acerca de ese marco teórico, de cuántas veces la SUNEDU se ha tenido que ver visto vulnerada por ese tipo de intentos. Bueno, desde el inicio, ¿no? Desde la entrada en vigencia de la ley en el año 2014, si podemos recordar brevemente, cuando la SUNEDU en enero del 2015 ingresó, la ley señalaba en la parte de sus disposiciones finales, la ley universitaria, que debía haber un cambio de todas las autoridades a nivel nacional de lo que es, en el caso de las públicas, de sus rectores y decanos, y elegirlos universalmente, es decir, que ingresen todos los alumnos de las universidades a hacer una votación para elegir a sus autoridades, decanos y rectores. Y lo que sucedió es que los rectores y los decanos no se querían ir,
tanto que tuvo que salir una guía nuevamente del procedimiento y tener que la Procuraduría Pública denunciarlos, y es lo que hice en su momento, en el año 2015, denunciarlos penalmente a todos los rectores y decanos que no querían dejar sus cargos, ¿no? Entonces, desde el año 2015 es esta batalla que ha venido dándose, y durante todo el tiempo que ha estado en el Congreso, normalmente siempre un grupo de congresistas ha querido de que la institución a inicios no siga presente, han querido excluir a la institución, volver a lo que es la ANR. Siempre se ha dado esa situación, pero con esta sentencia del día de ayer creo que se ha dejado claro de que no se puede volver al pasado, no se puede volver a la ANR, no se puede volver a la CONAFU, ¿no? Tiene que haber imparcialidad de parte de los miembros del Consejo Directivo, que son los que finalmente dan las licencias a las universidades. Y también ahora a los programas de medicina, que es lo que están haciendo, licenciar los programas de medicina, ¿no? Y lo que estaba pendiente era la evaluación también del programa, pero de educación. Sí, nosotros, este es un proceso que se va a dar poco a poco. Ya se empezó con medicina, también se pretende en un tiempo próximo lo que es el derecho, ¿no? Las facultades de derecho se van a licenciar también, por ejemplo, en todas las universidades nacionales y privadas. ¿Una estimación de cuándo podría darse ello? ¿Se tiene? Bueno, yo considero que así como van las cosas debe implementarse más o menos a fines de año otros programas, y continuar con el programa de medicina, que ya tenemos 8 universidades licenciadas en medicina y más de 20 que ya han presentado sus documentos para ser licenciadas, ¿no? Y también para que en este marco que usted nos hacía esta reseña de todo lo que ha tenido que atravesar la SUNEDU hasta la fecha con esas iniciativas que tratan de vulnerarla, y si hablamos acerca de los rectores, porque también hay rectores que han sido acusados, y no solo acusados, sino también sentenciados por no solamente estafar a los alumnos con el tema de la calidad de la enseñanza, sino también por desfalcar a la universidad. ¿Qué se tiene al respecto? ¿Cuál es, digamos, el historial que usted ha podido seguir acerca de estos rectores que están reñidos precisamente con la justicia? Bueno, justamente es eso, ¿no? Lo que en su momento el Tribunal Constitucional en el año 2008 lo señaló, ¿no? Al declarar un estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Y en esa sentencia del Tribunal Constitucional, y justamente uno de los temas que abordó fue ese tema de que había de alguna manera mucha corrupción en las universidades. Es por eso que no se podía tener un avance adecuado en la calidad universitaria, ¿no? Y por eso que en esa sentencia del año 2008 lo que señaló es que lo que se tenía que hacer es la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, que estuviera adscrita siempre al Ministerio de Educación, porque, por ejemplo, en el proyecto de ley están pidiendo de que no continúe la adscripción al Ministerio de Educación. Y lo que dijo en su momento el Tribunal Constitucional es, dijo que la ANR y la CONAFU, al no estar adscritos a ninguna entidad del Estado, eso hacía de que el Poder Ejecutivo, el Estado estaba abdicando a su poder de supervisión, que se tenía que dar ese tema de siempre la adscripción y la supervisión por parte del Estado. Entonces, la adscripción al Ministerio de Educación es lo más correcto, y entre comillas decir de que la entidad de la SUNEDU debe tener autonomía, eso no debe ser así. Porque todas las superintendencias, todas, no solamente la Superintendencia de Educación Universitaria, están adscritas siempre a un ministerio para ser de alguna manera siempre vigiladas. Muy bien, efectivamente, ¿no? Y también los ciudadanos tenemos que estar atentos a cada iniciativa del Congreso de la República, porque lo que está en juego es el futuro de los jóvenes. Muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros McDonald Rodríguez, procurador de la SUNEDU. Un momento de irnos a una pausa, pero usted no se mueva porque ya regresamos con más información.